Si puede poner ahí está, desde el comienzo. Eso, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los factores geopolíticos y geoeconómicos en las relaciones de Estados Unidos y Unión Europea. Les aclaro que Estados Unidos va a reaparecer en todas las clases, porque hoy hablamos de Estados Unidos, Unión Europea, luego hablamos Unión Europea con Rusia y China, pero también por ahí va a estar en alguna forma implícito en las relaciones. Y cuando hablemos de China, obviamente vamos a hablar otra vez de Estados Unidos. Bueno, en la segunda posguerra, recuerden ustedes lo que hablamos un poco en la clase anterior, la política estadounidense dominante es la contención en el primer momento, o sea, frenar, detener, contener el avance de la Unión Soviética y de China, que durante la guerra, ya desde 1917, la Unión Soviética se veía como un, digamos, competidor o enemigo ideológico. Y luego de 1948 aparece también China, con la llegada de Mao Zedong al poder, como otra fuerza ideológica y que estaría ejerciendo presión sobre Europa, desde dos direcciones, desde el norte y desde el este. La política de contención entonces se basa en reconstruir económicamente a Alemania y Japón, que eran los dos grandes, digamos, enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que estaban en posiciones geográficas fundamentales. Alemania actuaba como una especie de estado tapón entre la Unión Soviética y el resto de Europa, y Japón, en Asia-Pacífico, ofrecía una especie de garantía o de poder frente a la posibilidad de la expansión china. Pero esa reconstrucción es económica y no incluye ejército. Ni Japón ni Alemania van a recuperar el derecho a tener fuerzas armadas. Más todavía, aunque se reconstruye económicamente Alemania, se apoya el proceso de integración regional europea, la Comunidad Económica Europea, para crear una especie de equilibrio de poder, o sea, que Alemania no sea totalmente o nuevamente el factor más poderoso dentro de Europa. Y como la reconstrucción económica no incluye la variable Fuerzas Armadas, se crea entonces la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, como un garante de la seguridad colectiva de Estados Unidos y Europa. ¿Qué quiere decir? Bueno, es al viejo principio de que un ataque a cualquiera de los dos grandes grupos, ya sea Estados Unidos o Europa, va a ser enfrentado por los dos como si fuera un ataque directo a sí mismo. O sea, Estados Unidos va a reaccionar frente a cualquier ataque armado en Europa, y Europa está obligada a reaccionar, a hacer lo mismo si es atacado Estados Unidos. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas europeas, tengan en cuenta que en un primer momento son las Fuerzas Armadas básicamente de Francia, que es la única que luego de la guerra va a tener algún tipo de ejército. Cuando se reconstruya la economía europea, vuelven a tener influencia Fuerzas Armadas de Italia, cuando ingrese después España en el 82, las españolas, las holandesas cuando se recuperen y así. Ok. Este periodo de política de contención va a terminar entre 1950 y 1953, o sea, dura menos de 10 años básicamente,
cuando se va a producir la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, con el apoyo por detrás, digamos, de la Unión Soviética y de China, después de un pacto que ellas han firmado. La guerra es corta, termina en el 53 con un, diríamos hoy en día, un empate, porque ninguno de los dos quiere seguir adelante con la lucha, y lo que deriva o el resultado es la situación actual. Una península de Corea que está dividida hasta el día de hoy en Corea del Norte y Corea del Sur, con dos regímenes políticos, económicos y con características sociales muy distintivos uno del otro. En todo este periodo de la contención, la justificación para la política exterior estadounidense es, por un lado, que Estados Unidos se ve a sí mismo como heredero cultural y político de Inglaterra, Gran Bretaña, tiene una ubicación geográfica privilegiada, recuerden lo de la insularidad. Prácticamente Estados Unidos es una isla porque está rodeada por dos océanos y tiene al norte y al sur Canadá y México, que no ofrecen, digamos, ningún tipo de amenaza militar o política a Estados Unidos. Y un factor aquí geopolítico que hay que agregar es que ya desde principios del siglo XX, la construcción del Canal de Panamá, en 1902, que permite comunicar el Mar Caribe con el Pacífico y que además se construye y fue controlado por Estados Unidos hasta 1999, o sea, la franja marítima del canal fue cedida por Panamá a Estados Unidos y recién se renegoció en 1999 y volvió a Panamá. Entonces, durante todos estos años de la Guerra Fría, ese canal actúa como el factor geográfico fundamental que permite que Estados Unidos no necesite desarrollar dos armadas de guerra, o sea, dos marinas de guerra. ¿Por qué? Porque el canal permite rápidamente y a relativamente bajo costo para Estados Unidos pasar o enviar flota, enviar barcos de guerra de un océano al otro. No sé si se entiende el concepto. El concepto es que la cercanía geográfica de la costa de Estados Unidos con el Mar Caribe, piensen en Houston, piensen en los puertos de la Florida, etcétera, hace factible que la flota de guerra de Estados Unidos pase rápidamente al Pacífico por el canal en caso de un ataque armado. Y lo mismo si está en el Pacífico, puede hacerlo con respecto al flanco atlántico. Entonces, ese es un elemento que durante todo el siglo XX va a darle facilidad de maniobra militar a Estados Unidos. Y quiero aquí mencionar a Alfred Mahan, que creo que lo mencioné en la primera clase, que era el que hablaba de que el poder de las naciones dependía del control de los mares. Pues esto es lo que le da, el canal es lo que le da el control de los mares y los océanos a Estados Unidos. Y Mahan agregaba además otro factor. No se trataba de la distancia entre dos puntos, ¿no?, sino de la rapidez para llegar de un lugar a otro con menores costos. Que para las Fuerzas Armadas no era tan preocupante llegar de un lugar a otro por razones, la distancia podía ser muy grande, pero si había algo que facilitaba que se llegara rápidamente y a menor costo, eso lo hacía plausible. Y esto es lo que pasa con el Canal de Panamá.
Si hay preguntas en algún momento, pueden levantar la mano ahí mismo o poner el... No sé, Virginia tiene... Ok, sigo entonces. Ok, vamos a... adelante, Roberto. ¿Qué pasó? Está como trabado, ahí espero que destrabe. Ok, Ahí vuélvalo a está, empezar. ¿no? Ahí estamos, César, la siguiente. Sí, O me ok. adelanté, o me adelanté más. Creo que se adelantó una, pero no sé si... Creo que hay una antes de esta que habla de las 5 fases, pero Ah, a ver, como que esta, a ver, pase la segunda. está trabado el PowerPoint, ahí me está diciendo. Ah, ok. Entonces hagamos algo. ¿Por qué no me da el control? A ver si lo puedo pasar desde aquí. A ver, Déjenme buscar. Voy a salir un momento de pantalla completa para abrir PowerPoint. A ver si consigo hacerlo. Y usted me da el control como administradora, a ver si lo puedo pasar yo. ahí le pasé el control, Rita. Está como trabado mi PowerPoint. Ok, pero entonces a ver si lo Sí, mi consigo. PowerPoint dice está trabado y no responde. Ok, ah, aquí está. ¿Este es el mío o este es el suyo? Ahora no sé. A ver, Espere, voy a ampliar otra vez. La tecnología ayuda. ahí yo dejé Usted de me compartir pasa. porque se apagó mi PowerPoint, me sacó directamente. Ok, usted dice que me dio el... A ver. Sí, le pasé el Ah, sí, hospedador. ya lo tengo, gracias. Si cualquier cosa me lo Archivo. devuelve, Rita, no hay problema. Intento yo nuevamente. Ahí se ve Sí, perfecto, ¿eh? está bien, déjenlo Ahí que se ve esté. perfecto. Listo. A ver. Disculpe, Rita. No, bueno, tenía razón usted, era el mapa, de todas Ah, formas. bien. Ok, este es el mapa, aunque no que está muy claro, que muestra la división que se va a producir en Europa. Y lo quería mostrar porque, bueno, lo que aquí se ve como rosado, rojo en otros mapas, es toda el área que va a quedar bajo control de la Unión Soviética prácticamente desde el 48 en adelante. Esta línea gorda aquí, más marcada, que después va a seguir en esta parte de aquí abajo, es lo que simbólicamente se llama la cortina de hierro. O sea, la separación entre los dos bloques es esto es lo que se llama la cortina de hierro. En realidad, hay un muro físico que es el que atraviesa Alemania y que se va a construir recién en 1961-62. Pero lo que hay de hecho es una sucesión de alambrados que separan a estas naciones o parte de naciones, en el caso de Alemania, que queda dividida entre la parte controlada por la Unión Soviética y la parte controlada por las naciones de Europa Occidental. Aquí hubo alambrados por muchos años, hubo guardias armadas, o sea, fuerzas armadas, tratando de evitar la defección de ciudadanos del este hacia el oeste. Y en los años 60 se va a construir lo que es realmente llamado el muro de Berlín, porque comienza en Berlín y se extienden parcialmente por otras zonas de Alemania. Y es el que va a caer simbólicamente, bueno, cae físicamente porque es destrozado, digamos, por los mismos ciudadanos en 1989, es lo que se llama la caída del muro de Berlín. Ok, esta es una separación entonces geográfica, física, que es muy importante y que obviamente implica una separación ideológica también. Estas son las fases de la llamada Guerra Fría. La contención
que dura hasta la Guerra de Corea, y después de la Guerra de Corea, como quedan prácticamente igualados, hay una carrera armamentística por parte de la Unión Soviética y de Estados Unidos por tratar de obtener mayor poder de fuego, mayor poder de combate sobre el otro. En esta etapa de carrera armamentística es cuando se inicia también todos los esfuerzos para la expansión hacia el espacio. Aquí tenemos en el 56, si no me equivoco, o por ahí cerca, el envío del Sputnik al espacio aéreo, posteriormente la llegada a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, carrera armamentística a partir del 53, y esa escalada va a terminar en un periodo de distensión, no de pacificación, pero como de congelamiento del enfrentamiento. O sea, si era fría, aquí quedó congelada. Después de la crisis de los misiles que enfrentó, trajo el conflicto mucho más cerca de Estados Unidos, porque fue cuando la Unión Soviética proyectó la instalación de misiles aéreos en la isla de Cuba, obviamente después de la Revolución Cubana, lo cual trajo el peligro de una confrontación armada prácticamente al área de influencia de Estados Unidos. Desde entonces, inclusive toda la etapa de la guerra de Vietnam, aparentemente, aunque en Vietnam se enfrentan el norte y el sur y los dos grupos ideológicos, la Unión Soviética y Estados Unidos actúan como si las guerras fueran regionales, marginales, y no entre ellos. La reactivación armada, tecnológica, económica de la Guerra Fría se va a dar recién después de la Guerra de Vietnam, en los años 80. Este va a ser el gobierno fundamentalmente de Ronald Reagan, el gobierno más conservador, más armamentista, más militarista, y aparentemente encontró en ese momento a la Unión Soviética en un mal momento tecnológico y económico, porque esta reactivación es lo que lleva indirectamente a la caída del muro de Berlín en el 89 y en el 99 a la disolución de la Unión Europea. Esto no es simplemente el resultado de la Guerra Fría, o sea, de Estados Unidos, sino que tiene en buena parte motivaciones internas. O sea, hay un problema interno de debilitamiento de la Unión Soviética, de pérdida de dirección, y luego vamos a encontrar un par de cosas más adelante. Ok. ¿Cuáles fueron los principales procesos geoeconómicos en Europa durante la Guerra Fría? O sea, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el 89. Lo principal fue lo que se llamó el milagro económico alemán. Alemania, que había quedado arrasada económicamente, es reactivada durante el Plan Marshall, pero además se beneficia cuando surgen las primeras etapas del movimiento de integración europea, porque se crea la comunidad del carbón y el acero. Recuerden, el carbón y el acero habían sido tema de conflicto continuamente a lo largo del tiempo entre Francia y Alemania, a través de dos estados que eran Alsacia y Lorena. De forma que por mucho tiempo en Europa las guerras internas siempre tenían de un lado a Francia tratando de quedarse con los dos estados, y del otro lado a Alemania intentando hacer lo mismo, porque esos eran los estados que tenían los recursos
naturales más importantes. Tenían el hierro y el carbón, con materia prima y energía fundamental para producir el acero. Entonces, cuando la Comunidad Económica Europea se inicia, lo primero que establece es una comunidad en el uso de los recursos naturales de Alsacia y Lorena, que ya no van a ser específicos ni de Francia ni de Alemania, aunque Lorena quedan de un lado y Alsacia del otro, sino que van a ser recursos de toda la comunidad. Y aquí, cuando hablábamos de la implosión o del proceso de debilitamiento de la Unión Soviética, aquí hay lo que algunos autores consideran que es lo que produjo esa debilidad. La Unión Soviética también intentó establecer astilleros y fábricas siderúrgicas y lo consiguió. Aprovechó los recursos de carbón y de hierro que existían en Ucrania, etcétera, etcétera. No tanto, en parte en Rusia, pero no todos en Rusia. Pero ¿qué pasó? Fracasó en satisfacer la demanda de bienes de consumo. O sea, esto le permitió establecer una industria pesada, una industria de guerra, hacer grandes construcciones, construir barcos de guerra, por eso los astilleros son tan importantes. Pero recuerden ustedes que Rusia tiene un problema fundamental, y el problema fundamental es que tiene un litoral pacífico, llega hasta el Océano Pacífico, tiene un litoral báltico y otro pequeño en el Mar Negro, Azov, etc. Pero no es una isla como Estados Unidos en términos geopolíticos, que necesita entonces distintas armadas militares. Tiene que tener barcos de guerra estacionados permanentemente en Asia-Pacífico, en el Mar Negro y en el Báltico. Entonces, el esfuerzo armamentista, el esfuerzo de reconstrucción y demás, se queda a nivel de la industria pesada, pero no logra desarrollar una industria, digamos, mediana o de bienes, qué sé yo, refrigeradores, automóviles, televisores, etc. No logra satisfacer demanda de bienes de consumo, como sí lo hace Estados Unidos y Europa, ni tampoco les permite elegir sus gobiernos. Entonces, para algunos, el aspecto de la falta de elección política, o sea, la falta de democracia es fundamental. Para otros, el aspecto económico de no satisfacer las demandas sociales es básico. Pero es obvio que la Unión Soviética, en todo su desarrollo tecnológico, no pasó del nivel de la industria pesada, de la industria de guerra, de los barcos, etc. ¿Cuáles fueron los principales procesos en Europa? Bueno, básicamente la creación de la OTAN. Perdón, Ale tiene una pregunta. Adelante, Ale. Profe, lo que pasa es que Juan está esperando que le dejen ingresar a la reunión. Tengo que dejarle ingresar. Espere, déjenme ver por aquí. Admit, ya lo encontré. Ya. Ahora puede Participantes, admitir, Rita. Sala de espera. Sí, ya le di. Ah, bien. ¿Entró? Tarda en unir por ahí, tarda un poquito. Ahí entró, sí. Bueno, ok. Entonces, por empezar, la creación de la OTAN lo que hace, vuelve a Europa dependiente para su seguridad de Estados Unidos. O sea, Alemania no va a tener ejército, Francia tiene uno limitado, los otros se recuperan, pero obviamente entre todos juntos no son capaces de hacer frente a la amenaza o a la presencia militar de la Unión Soviética.
Cuando entre Inglaterra en el 73, también va a reforzar la seguridad, pero siempre es una seguridad limitada que necesita de la OTAN, o sea, de la alianza con Estados Unidos para mantenerse. Y a través de esto, políticamente también, Estados Unidos impone una economía basada en mercados abiertos, libertad para circular el capital, etcétera, y gobiernos democráticos. En toda una primera etapa, prácticamente hasta casi fines del siglo XX, hay una supremacía importante de las multinacionales estadounidenses. Luego vamos a encontrar, a medida que se produce lo que se llama el milagro alemán, que van a ir surgiendo también las multinacionales europeas, como Volkswagen, Mercedes-Benz, etc. Y aquí, en esta etapa, lo que justifica el poder ya es, digamos, tiene un abanico de recursos Estados Unidos que le dan poder. ¿Qué recursos tiene? Fuerza militar, fuerza o poder económico, tecnología, su posición especial en organizaciones internacionales, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la fuerza de su moneda, por eso puse el dólar, y también la, digamos, proyección cultural que le da la presencia del cine estadounidense, el dominio de Hollywood y demás. Hola Juan, ya lo veo. Me alegro de verlo por aquí. Que no me había podido conectar ayer, pero yo también estoy cerrando clases y ayer justo tenía clase a esta misma hora, pero ya organicé para poder asistir. Perfecto, Juan. Voy a seguir entonces. Luego usted conseguirá el material con los demás. Ok. ¿Y qué pasa después del fin de la Guerra Fría? Porque todo esto es prácticamente como una antesala a los desarrollos más recientes. Después de 1989, ustedes ya saben que Estados Unidos se perfila como el unipolar, como un mundo unipolar en donde hay un solo gran superpoder que es Estados Unidos. Entonces, este aumento de la percepción de que hay un poder único, sumado al creciente poder económico que han ido adquiriendo las multinacionales europeas y sumado a la desaparición de la amenaza militar soviética, ¿qué hacen? Producen que Europa, que ya está organizada e integrada, busque una mayor autonomía política, busque liberarse un poco o se sienta ya liberada de esa dependencia militar que tenía con respecto a Estados Unidos y a la OTAN. Y nosotros encontramos que ya en el Tratado de Maastricht, en 1992, por primera vez se plantea que la Unión Europea, que desde entonces se llama Unión Europea, va a desarrollar una política de defensa propia. O sea, separada de la OTAN. No quiere decir que la UE sale de la OTAN, se mantiene, pero para ciertos procesos, sobre todo para la cuestión del terrorismo, que es que no tiene, digamos, no es un enfrentamiento contra otro Estado, sino contra movimientos religiosos, fanáticos, etcétera, va a intentar establecer medidas de defensa propia. Luego de esto, la búsqueda de mayor autonomía política de Europa, con una defensa propia, se manifiesta en la ampliación de la UE a las naciones del este europeo. Ya después de la caída del muro de Berlín, encontramos un proceso muy acelerado de ampliación de la UE. Las naciones que estaban antes
bajo el régimen soviético, comienzan a solicitar su ingreso a la Unión Europea. Desde su origen, el acuerdo de integración establecía que cualquier nación europea podía solicitar su ingreso, solo que debía cumplir una cantidad de condiciones. En este momento, cuando cae el muro y estas naciones comienzan a recuperar su autonomía, muchas de ellas van a buscar asociarse a la UE, por ejemplo, el caso de Polonia y demás. Y a medida que entran a la UE, muchas de ellas van también a ingresar a la OTAN. Van a entrar políticamente a ser miembros de la UE y militarmente van a entrar en la alianza de seguridad mutua que tenían Estados Unidos con los países europeos. Esto genera en Europa digamos, un sentimiento de confianza, de autopoder, ¿no? Que yo lo sinteticé aquí en una expresión de Javier Solana, cuando en el año 2003 declaró que nunca antes Europa había sido tan rica, segura y libre. O sea, en la visión de Solana, luego de la ampliación hacia el este y de la desaparición de la amenaza soviética y del crecimiento económico, Europa era riquísima, estaba segura y además era democrática. O sea, había logrado prácticamente tener los tres tipos de poder que importaban en el mundo. En cierta forma es una especie de síntesis de la búsqueda de equipararse de alguna forma al poder o a la situación de Estados Unidos. Hay con lo cual va a aumentar la competición entre ellos. No sé si se entiende la idea. La idea es que hay obviamente un aumento del poder europeo. Eso no hay duda. Una desaparición de la amenaza que mantenía muy cercanos a Estados Unidos y a Europa occidental. A consecuencia de eso, una mayor búsqueda de autonomía, una ampliación en el número de miembros, en el territorio, en la cantidad de personas, o sea, en los factores materiales de la UE. Y también se sienten más confiados porque hay más países que ahora entran en este acuerdo de defensa mutua. Y de ahí la expresión, nunca tan ricos y muchos libres. Sí. Un comentario que por lo que entiendo, no sé si es correcto, Europa empieza a ser más un competidor de Estados Unidos más que el que está protegido por Estados Unidos. Entonces la política de contención de la que habló al principio queda un poco diluida. Ya la política de contención prácticamente para esta etapa no es necesaria, ha desaparecido, porque ya la Unión Soviética, que era el que se contenía o se enfrentaba, en el 89 deja de ser, o en el 91, deja de ser un peligro. Y fíjense ustedes, el Tratado de Maastricht y lo de establecer la defensa propia es un año después, en el 92. Y de ahí entran cantidad de otras naciones, ahora lo vamos a ver en el mapa. Y entonces sí, ¿qué pasa? De ser un apéndice de seguridad de Estados Unidos, ahora tienen la sensación de que pueden competir de igual a igual. Aquí está el mapa. Este mapa muestra estas naciones que aparecen aquí en azul oscuro. Esto era originariamente la Comunidad Económica Europea. Fíjense ustedes, esto solamente. Aquí. Luego van a entrar España, Portugal, Austria, Alemania,
luego van a entrar Irlanda, las dos Irlandas, Inglaterra, Escocia, va a entrar aquí abajo, perdón, no lo veo bien, Grecia, y luego y después a través de varios acuerdos entran, aunque no como miembros plenos, sino en ciertos aspectos, las naciones nórdicas, aquí están, Suecia, Finlandia, Noruega. No, aquí lo siento por este mapa, pero lo han hecho a Finlandia demasiado grande. Pero bueno, y Dinamarca que está por aquí. Ahora, ¿quiénes son los estados del este europeo? Estos. Todos estos van a ingresar después del 91. Y esta partecita que sería la Europa la Alemania del Este. Todos los demás ya estaban adentro. Estos son los que hacen que, fíjense ustedes, el aumento de territorio. Cada una de estas naciones que entra aporta su población, aporta sus recursos naturales, aporta sus tierras cultivables, las habilidades que puede tener. O sea, todo esto es lo que hace, apoya, digamos, el desarrollo de la mayor confianza europea ya desde fines del siglo XX y a medida que entren en el siglo XXI, más todavía. Ok, consecuencias geopolíticas. Sí, Virginia, adelante. Una cosita quizás nada que ver, pero siempre tuve la intriga de por qué queda afuera, o sea, Noruega, Suiza y otros 2 países integran el EFTA, ¿no es cierto? Bueno, ¿Por qué es Noruega por queda voluntad afuera? de ellos. Es por voluntad de ellos, ¿ok? O sea, ellos son los que no quieren aceptar todos los parámetros de la Unión Europea, aunque consideran que, sobre todo en el caso de Suecia, que tiene un sector financiero muy importante, ¿no? Consideran que es fundamental para mantener ese sector financiero con rasgo propio, no unificarse con la Unión Europea, porque entonces tendrían que guiarse por las normativas financieras de la Unión Europea. En el caso de Noruega no es tanto las finanzas, porque Noruega no es tan importante, es más una cuestión política de cesión de identidad y de autonomía. O sea, es otro concepto, porque Noruega no tiene un sector financiero tan fuerte, no tiene tampoco una gran población, pero tiene unos rasgos identitarios que hacen que considere que, bueno, también tiene que ver con su política interna, ¿no? Con los distintos grupos que llegan al gobierno, que tienen unas visiones más nacionalistas, diríamos, hoy en día. Pero, de todas formas, ellos tienen acuerdos de libre comercio con la UE, que es el EFTA, básicamente. O sea, tienen los lazos económicos, el comercio, la facilidad de mover capital y de moverse de un lado a otro, pero no tienen que cumplir con todas las obligaciones que implicaría ser miembro de la UE. Okay. Pero es una decisión de ellos, no de la UE, no es que la UE los excluye. ¿Otra pregunta? Ok, lo más importante, la consecuencia geopolítica más obvia e importante de la expansión hacia el este es que estira la frontera de la Unión Europea prácticamente hasta la Unión Soviética. Vamos a ver, que ahora vuelve a ser Rusia. Aquí lo tienen. Esto es Rusia, o sea, cuando se extienden, la Unión Europea, que antes tenía, digamos, aquí estaba Rusia, aquí estaba la Unión Europea, estos actuaban como una especie de cordón de seguridad o de estados tapones.
mientras que ahora la frontera va a llegar a la frontera con Rusia. Y si recuerdan además que estas naciones, la mayor parte de ellas va a ingresar también a la OTAN, quiere decir que la alianza entre la UE y Estados Unidos llega también a la frontera con Rusia. O sea que las razones para que Rusia se vea con desconfianza la expansión de la UE son claras. Son geoeconómicas porque tiene un efecto de demostración sobre su propia población. Recuerden la incapacidad que tenía de desarrollar una economía de consumo, etc. Pero también tiene un factor militar, ¿no? Ahora podemos tener un choque por un control de fronteras en cualquier momento. Otra consecuencia geopolítica de la ampliación es que una supuesta homogeneidad identitaria de Europa desaparece, porque muchas de estas naciones que van a ingresar tienen, por ejemplo, poblaciones musulmanas numerosas. Va a crear el problema religioso, lo va a trasladar adentro de la UE. Va a tener mayor cantidad de otros idiomas. Y fíjense ustedes, debilita la supranacionalidad, porque no es que los nuevos miembros están de acuerdo en ceder su autonomía, sino que buscan mejorar su situación económica y política previa, entrar en el mundo moderno luego de salir de la Unión Soviética, para decirlo en algunos términos más bien simbólicos, a través de ingresar a la UE. Pero no es que voluntariamente están dispuestos a ceder su soberanía. Tienen además problemas políticos, porque algunos de ellos no tienen prácticamente tradición de gobierno democrático. O sea, sus sociedades quieren vivir mejor, quieren consumir, pero no están acostumbradas tampoco a un juego político democrático, tener que tomar decisiones, a juzgar quiénes son las mejores opciones, etc. Y el otro problema que también pesa mucho en la UE y que genera resquemores dentro de la UE, es que estas naciones, como también están en transición económica, necesitan apoyo económico, o sea, presupuestos adicionales, política de cooperación, préstamos, créditos de la UE. O sea, la expansión va a generar entonces obligaciones que son onerosas, que cuestan caro, a los otros ciudadanos europeos, a las grandes naciones europeas. Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, van a tener que pagar o que poner más recursos para ayudar a las nuevas naciones. Este punto es importante porque indirectamente es lo que llevó, fue uno entre tantos otros motivos, pero influyó en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí está la competición. ¿En qué se manifiesta? Por empezar, en el surgimiento de las multinacionales europeas que van a comenzar a competir en el ámbito internacional, tratando de desplazar a las multinacionales estadounidenses. Se va a manifestar también en la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio. Recuerden que en la Ronda Doha uno de los puntos claves fue la discusión de los subsidios agrícolas. Fue una gran línea divisoria entre países desarrollados con subsidios y países en desarrollo sin subsidios agrícolas.
y los principales países desarrollados con subsidios agrícolas eran Estados Unidos, la UE en su conjunto, con la política agrícola comunitaria, y Japón. Había otros que tenían, bueno, India también tiene subsidios, algunos en desarrollo, pero esos eran el foco del conflicto. Sin embargo, dentro de la OMC, en algunos momentos se considera que Estados Unidos estuvo más dispuesto a comprometer algunos de los subsidios agrícolas, porque en general su apertura promedio a las naciones desarrolladas, su apertura en materia de aranceles o tarifas, era considerablemente era mayor. Tenía tarifas más bajas Estados Unidos con respecto a los países en desarrollo que los que tenía la UE. O sea, en este sentido, la UE tenía políticas agrícolas que exigían tarifas más altas en promedio que las de Estados Unidos. Si no recuerdo mal, la relación era que la apertura, las tarifas, el promedio, digamos, de tarifas de Estados Unidos para países en desarrollo era del 12%, mientras que para Europa era arriba del 20%. Entonces, ahí eso también en algún momento generó algunos desacuerdos. Si no generaron mucho desacuerdo visible durante la discusión, esto se hizo obvio después que fracasó la ronda Doha. O sea, cuando la ronda Doha se estancó y dejó de avanzar ya a mediados de la década del 2000, es notorio que hubo, digamos, búsqueda o acusaciones mutuas entre la UE y Estados Unidos, echándose la culpa unos a otros por el estancamiento, por no haber podido, digamos, negociar con los países en desarrollo. Y el tercer aspecto donde se manifiesta la competición entre los dos es en la negociación del área de libre comercio de las Américas. Cuando el proyecto se propone, que es en el 1994 y lo propone Estados Unidos, desde el primer momento es enfrentado por la UE con una política dirigida a establecer acuerdos de libre comercio con América Latina para contrarrestar lo que ven como la inevitable caída de toda América en un área de influencia económica y comercial total de Estados Unidos. Esto, para aquellos que en algún momento hayan leído o estudiado el proceso de negociación del ALCA en América Latina, es muy notorio, ¿no? En las posiciones de Mercosur, en las posiciones de Brasil, hasta de la misma Venezuela, siempre se agita la presencia de la UE o la negociación de los subsidios agrícolas en la OMC como alternativa para liberarse, ¿no?, de un acuerdo comercial inclusivo con Estados Unidos. O sea, desde la óptica de América Latina también se juega a una competición entre Estados Unidos y Europa. Y los efectos aquí, en esta situación, llegamos al 2007-2008, la famosa crisis global que en realidad se diferencia de otras crisis como la del 1982 o crisis de la deuda, porque esta vez la crisis tiene lugar en los países desarrollados. No es como en la crisis del 92, la crisis de la deuda era en los países en desarrollo que no podían pagar sus obligaciones globales. Aquí la crisis es en los países desarrollados. Y sus consecuencias, obviamente, dada la interdependencia
que existe en el mundo se van a sentir lentamente en otras naciones, pero el foco y los más golpeados van a ser los países desarrollados. En el caso de Europa, ¿qué produce la crisis del 2008? Por empezar, hay que recurrir a políticas de austeridad que llevan, obviamente, como consecuencia a su vez, la reducción del comercio y la inversión. Si tú aplicas políticas de ahorro, de reducción, de austeridad, estás quitándole dinamismo a los factores expansivos como comercio e inversión. Y por otro lado, recuerden bien que la crisis del 2008 tiene lugar por un exceso de endeudamiento. Se la considera también una crisis que sobrevino del boom inmobiliario. Tanto en Estados Unidos como en la UE hubo una creación, una especie de burbuja inmobiliaria. Era fácil conseguir créditos para comprar viviendas de cualquier tipo, desde viviendas necesarias para vivir, digamos, hasta viviendas de recreación para turistas. Uno de los casos más extremos es el de España, donde el boom inmobiliario había sido alentado sobre todo por la presencia de turistas y de jubilados del norte de Europa que compraban una segunda vivienda en las costas españolas para ir a pasar su retiro o para ir durante los meses de verano. O sea, para escapar en algún momento de las condiciones de vida en sus regiones. Y todo ese boom inmobiliario cae cuando se corta el crédito. Entonces nos encontramos con que hay un proceso de recesión y un excesivo endeudamiento. Claro, ese endeudamiento era originariamente privado. Los que estaban endeudados eran ciudadanos comunes que habían adquirido vivienda más allá de sus medios normales. Pero se vuelve público cuando los gobiernos europeos deciden rescatar a los endeudados privados. Entonces, ¿qué tenemos? Política de austeridad, reducción de comercio e inversión y un excesivo endeudamiento que se vuelve público. Esto afecta obviamente la caída de demanda externa, hay menos importaciones, afecta el consumo, afecta la producción, afecta el empleo, afecta el crédito. Ahí, por ejemplo, en el sector inmobiliario es uno de los que más genera empleo, la construcción. Cuando la construcción se paraliza prácticamente porque ya no hay mercado comprador para esas viviendas, obviamente cae el empleo, cae el consumo de los que antes trabajaban y los gobiernos además, en el caso de Europa, por la política de bienestar social, se ven obligados a pagar a su vez mayor subsidio a los trabajadores desempleados. O sea, es prácticamente un círculo vicioso. Es realmente un ejemplo clásico de crisis. Lo que se diferencia de otros es que se da en los países desarrollados, que prácticamente no habían visto este tipo de crisis por muchas décadas. Bueno, aquí creo que en la crisis griega no veo aquí cuál es el, perdón, no veo cuál es el porcentaje, a ver si lo consigo subir, porque estoy justo arriba de eso. Déjenme ver si puedo bajar, no. Ok, bueno, de todas formas, para fines del año 2009 la deuda pública
de Grecia representaba, fíjense ustedes, más que su PIB. O sea, Grecia debía más de lo que producía. O sea, que el riesgo de un default, de no poder pagar la deuda, era obviamente enorme. Pero como la UE no podía arriesgarse a que uno de sus miembros quebrara, diríamos en términos de empresa, la UE estableció todo un paquete de ayuda financiera que fue acompañado de un programa de austeridad para cortar la inflación, recortar beneficios de los empleados, disminuir la planta de empleados públicos, etcétera, que provocó una reacción masiva en Grecia y en otros países, porque los sindicatos, obviamente, buscaron apoyos de sus similares en otros países europeos. Esto es importante porque no solo hubo un debilitamiento del euro, o sea, la moneda común, porque si Grecia no podía pagar, la moneda iba a caer, pero aunque Grecia no cayó en el default porque la salvó la UE, existía siempre el pensamiento de que había otros países muy endeudados, el ejemplo eran Irlanda, Portugal y España, que en cualquier momento también podían caer en el default, y que iban a necesitar paquetes de ayuda similares y aumentar la deuda pública. O sea, todo eso hace que el euro caiga internacionalmente en relación a lo que sería su moneda competidora, que era el dólar estadounidense. Para los que vivimos esa época y nos acordamos, era la etapa en que hasta el 2008 prácticamente el euro estaba por encima del dólar en el mercado internacional y para comprarlo para los viajes, etc. Pero después de esto cae el euro en términos relativos. No porque se fortalezca Estados Unidos, sino que también está en crisis, sino porque la UE cae más por estos problemas internos que tiene. Y le cae otra crisis, la crisis de la migración, que fue en el año 2015. Esta crisis muestra, aquí estaría la UE, y estas flechas muestran las distintas direcciones desde donde en este año hay movimientos migratorios masivos intentando entrar. Una parte viene por el Mediterráneo central, aquí tienen de dónde vienen, ¿no? Estos son los famosos lancheros, los que vienen en los barcos que naufragan y que todos hemos visto en televisión, vienen fundamentalmente de África. Aquí está, por aquí es que entran fundamentalmente por el sur de Italia, aunque una parte también va a Grecia. Luego tenemos los que vienen del norte de África, algunos de los cuales vienen también de África, Guinea, Costa de Marfil, Libia. Libia se convierte en una nación de tránsito para los migrantes que tratan de llegar a Europa. Pero aparece ya otro sector, fíjense, la mayor parte no son de África, sino que vienen de Siria, o sea, de las guerras, de la sucesión de guerras del Oriente Medio. Los desplazados van a buscar entrar por aquí y luego van a tratar de entrar por el sur de España. Luego tienen que otros desplazados, refugiados de Medio Oriente, atraviesan Turquía y van a entrar por esta zona hacia Grecia y se han visto las fotos caminando, atraviesan prácticamente todo el este de Europa para llegar hasta las fronteras de Austria, Hungría. El imán es Alemania. Alemania es el centro dinámico europeo.
y es el imán para toda esta corriente. Y hasta para los que entran por España, Grecia, Italia, el propósito, las más de las veces, no es permanecer allí o permanecer allí hasta tanto puedan avanzar hacia el norte, que son donde, aunque todos tienen paquetes de bienestar social, aquí es donde hay más trabajo, más recursos, más dinero. La economía es más activa. Y si ustedes miran bien esto genera una reacción muy fuerte. ¿Por qué? Porque por donde entran son los países que en ese momento, por ejemplo, Grecia está en una crisis terrible y le llevan cantidad de migrantes. Bulgaria y Rumania son los nuevos estados que acaban de ingresar y que, como dijimos, tienen problemas propios. Italia no está muy floreciente y la parte sur de Italia es la menos desarrollada económicamente. Y España tiene una floreciente industria turística, de construcción, hasta el boom inmobiliario, pero no tiene tampoco tantas fuentes de empleo. Entonces, por un lado, estas naciones que atraviesa son las que están en peores condiciones para acogerlos y reaccionan en contra del gobierno de la UE, de Bruselas, porque consideran, que no les brinda suficiente ayuda como para hacer frente al costo de mantener a esta población. Aunque sea que los mantengan en campos de refugiados, ¿quién va a pagar por la comida, quién les va a dar trabajo, quién va a proteger su salud, etcétera, etcétera? Y la comunidad y la Unión Europea establece que cuando entran migrantes por un país, ese país está obligado a asentarlo, sobre todo si es un refugiado político, como los que vienen de Siria, está obligado a asentarlo en su territorio. Y por supuesto, estas naciones no quieren asentar a esta masa que está llegando al mismo tiempo en su territorio cuando ya tienen serios problemas económicos y políticos internos. Y a esto se va a agregar otro factor, que en el caso de muchos de los que llegan son, digamos, no de razas distintas, aunque en el caso hay también movimientos xenófobos o racistas contra la población negra que viene de África, pero hay mucho más rechazo para la presencia de musulmanes que vienen por todas estas regiones. Bueno, hay muchos africanos que son musulmanes también y que entran en este periodo a Europa. Entonces hay un rechazo cultural, religioso, de raza, de factores económicos y políticos, y un rechazo interno a las políticas de la UE. O sea, esta crisis de 2015 tiene un impacto muy grande en la adhesión de los gobiernos, de los partidos y de las poblaciones a la Unión Europea. O sea, debilita la estructura y el apoyo a la Unión Europea por parte de sus propios integrantes. Ok, y ahora ya llegamos a 2017-2020 y nos encontramos con la salida del Reino Unido. Aquí está el Reino Unido. Aquí está la Unión Europea. Fíjense ustedes, lo que sale es esto, toda esta parte. Esto significa obviamente pérdida de territorio, población, y en el caso de Inglaterra, de fuerzas armadas. Porque de los países que tenían fuerzas armadas relativamente fuertes, Inglaterra era quizás el que tecnológicamente, en cuanto a armas, estaba más desarrollado dentro de la UE. Los franceses tenían algunos desarrollos, tenían fuerzas armadas, pero los ingleses mucho más. Y eso lo van a perder.
Bueno, ustedes ya saben que hubo un referéndum, que hubo una cantidad de razones por las cuales salió Inglaterra o el Reino Unido de la Unión Europea. Pero vamos a ver las consecuencias que tuvo para la Unión Europea. Obviamente la UE sigue existiendo como cuerpo integrado dentro del sistema internacional, pero como decíamos, pierde capacidad militar, con lo cual vuelve a depender de la OTAN. Recuerdan que una de las ideas en el 2003, cuando hablaba Solana tan optimista, era que ellos podían hacerse cargo de su propia defensa. Pero claro, podían hacerse cargo si contaban con Inglaterra. Sin Inglaterra, ya su confianza en ser capaces de defender su seguridad ha disminuido. O sea que vuelven a depender de OTAN y Estados Unidos para seguridad y defensa. Y aquí, esto es fundamental. Inglaterra es uno de los países que tiene un asiento fijo en el Consejo de Seguridad. O sea, con Inglaterra dentro de la Unión Europea tenían 2 asientos, el francés y el de Inglaterra. Pierden 1, o sea, pierden, digamos, el 50% de su poder de decisión, obviamente, de tomar decisiones en el Consejo de Seguridad. Y esto también aumenta los problemas internos, porque si se separa, hay otros movimientos, si se separa Inglaterra, que se separó, hay otros movimientos internos que tienen también características separatistas. Aumenta también el rol de movimientos anárquicos. Uno de los elementos más claros que tenemos hoy en día, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. No se trata de un partido, no se trata de una religión, no se trata de un movimiento organizado con objetivos, sino que es un renacimiento de movimientos anárquicos, que algunos consideran que son típicos de todos los cambios de milenios. Pero bueno, no vamos a entrar a explicar eso ahora, pero el hecho es que todos estos problemas, más la salida del Reino Unido, la debilitan internacionalmente a la UE. Y prácticamente el triángulo de poder en que se asentaba la UE eran Alemania, Reino Unido y Francia. Y algunos consideran que las decisiones más importantes e internas las tomaban ellos dos, y luego cada uno de ellos actuaba para influir a otros gobiernos y que esas decisiones se adoptaran. Y ahora pues lo que queda es la desaparición del Reino Unido y queda el regreso al eje Alemania-Francia. Puede ser que se vuelva más fuerte, puede ser que se enfrenten más entre ellos. No sabemos. Okay. Oops. Consecuencias para el Reino Unido. Ok, aquí vuelvo a Mackinder. ¿Se acuerdan de Halford? Ok. Mackinder decía, el Reino Unido es Europa, aunque no esté dentro del continente. El Reino Unido es una isla, un conjunto insular, pero está ubicado, su ubicación, su localización, decía él, pero su ubicación es fundamental, porque está al lado, enfrente del continente, de forma que el canal de la Mancha, no los separa, sino que los une. Inclusive creo que como geógrafo, Mackinder decía que si uno seguía la línea de costa del continente y la línea de costa de Inglaterra en el canal,
era como que las indentaciones encajaban unas en otras, como si en algún momento las placas tectónicas separaron, pero que si los juntáramos encajarían perfectamente. Es un obvio concepto geográfico que él desarrolla. Yo no me he puesto a vigilar eso y no creo que nadie se haya puesto a medir, pero bueno, pero la idea es de que es, digamos, un accidente de la naturaleza que en algún momento se separó Inglaterra, porque si no sería una península que continuaría. Y además están unidos Inglaterra al resto del continente por su historia y por su economía. Es notorio que el mayor comercio de Inglaterra, de todo el Reino Unido, Escocia, Irlanda, etc., es fundamentalmente hacia la UE. Y para la UE, el Reino Unido es uno de sus mejores clientes también. Los niveles de articulación comercial, financiera, las empresas en común, los desarrollos de infraestructura, como el canal, como el túnel bajo el canal, los medios de comunicación, todo estaban ya íntimamente relacionados. Y la historia también, porque si nos fijamos en la historia de Inglaterra, prácticamente hasta el siglo XVI, o con los Tudor ya, hasta prácticamente hasta Isabel I, los Tudor, o sea, los reyes de Inglaterra, habían tenido posesiones en Francia, en lo que era la Bretaña, en lo que era el reino de Aquitania, etc. Entonces había una imbricación muy fuerte. Y la UE le proveía seguridad económica al Reino Unido, y el otro aspecto, la consecuencia para el Reino Unido, es que ahora disminuye, es lo que dicen algunos autores, su voz global en temas como cambio climático, negociación de acuerdos, Organización Mundial de Comercio, etc. O sea, estas son las principales consecuencias si partimos obviamente de el planteamiento de Mackinder, para el cual la interrelación del Reino Unido con Europa es fundamental. Era fundamental y la UE lo corrobora. Consecuencias para Estados Unidos, porque esto también es importante. Estados Unidos había asumido también en determinado momento en su política exterior que la UE podía hacerse cargo de su seguridad y defensa sin apoyo estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos asumió en algún momento que podía, si no disolver a la OTAN, que está totalmente fuera de sentido para Estados Unidos, desean mantenerla, pero que sus obligaciones financieras con la OTAN iban a ser menores. Ya con Obama lo vemos, Obama presta más atención cuando habla de la política del pivote, que lo vamos a ver luego con China, presta más atención a Asia-Pacífico que al Atlántico. Porque asume que la UE va a ir, digamos, prestando más atención a su propia defensa. Pero tres crisis en los años 2010 a 2020 terminan con esa percepción. La primera es la de Ucrania. Cuando la Unión Soviética, cuando Rusia, con el gobierno de Putin, invade la península de Crimea y termina anexándola a Rusia en el 2014, y luego viene la crisis de los migrantes y refugiados en el 2015, y en el 2007 sale el Reino Unido. Estas tres crisis terminan con la visión de que la UE podía hacerse cargo de su propia defensa. Por ejemplo, la UE no pudo impedir que Rusia ocupara Ucrania,
Y su reacción fue la misma que la de Estados Unidos, que estaba mucho más lejos, aunque la UE estaba ahí al lado, y fue simplemente imponer sanciones económicas a Rusia. Tampoco la UE pudo impedir la llegada y el asentamiento de toda esta marea de gente, y no pudo impedir que Inglaterra saliera. Ok, la otra consecuencia para Estados Unidos es que al romperse, digamos, o partirse el Reino Unido, separarse de la UE, eso fortalece a Rusia. Rusia, en lugar de negociar con una UE fuerte, unida, puede negociar ahora con la UE por un lado y con Inglaterra por el otro. Y también debilita las sanciones que se le aplicaron con respecto a Ucrania. ¿Qué quiere decir? Ahora puede ejercer más presión sobre la UE y sobre Inglaterra para que le disminuyan las sanciones. También mejora la imagen política del gobierno ruso, porque si los vecinos se ven como inestables, eso, proposición, genera mayor apoyo hacia la situación interna, que se ve como más estable. La debilidad del euro y de la libra esterlina, porque las dos perdieron cuando salió el Brexit, las dos se devaluaron, hace que la moneda rusa, que estaba devaluada también, no parezca tan mal. Como digamos, ok, nosotros estamos mal, pero los otros también. No es que beneficia al rublo, pero es como decir mal de muchos, ¿no? Consuelo de lo que sea. Okay. Claro que tiene aspectos que son contrarios a Rusia. Todas estas ventajas son compensadas por un aspecto negativo. Ustedes, los que estudiaron política internacional hace poco, recuerdan cuando hablábamos del caso de Ucrania, que Rusia está construyendo un gasoducto que se llama Nord Stream, que iría por el mar Báltico y que en lugar de pasar por Ucrania y los países, a ver si puedo mostrarlo en el mapa, a ver si tengo el mapa, ok. En lugar de pasar por el gasoducto, los gasoductos actuales que llevan gas ruso hacia Europa, hacia la UE, pasan por las naciones del este europeo, como Ucrania. Y ahora pasarían por esta zona, así, por el mar Báltico directamente hacia Alemania. Y la expectativa era que también pasaran indirectamente, continuaran, facilitaran la venta de gas ruso a Inglaterra, ya sea a través de barcos, ya sea a través de la construcción de nuevos gasoductos en el futuro. La salida de Inglaterra del Brexit, de la UE, hace ahora más difícil que el Reino Unido pueda consumir, o sea, comprar el gas ruso, porque va a tener que pasar, si se llega a construir un gasoducto, por territorio de la UE. Y si es por barcos, se va a encarecer la relación, digamos, del transporte entre UE y Reino Unido. También afecta a las empresas estadounidenses ubicadas en Londres, sobre todo las financieras aseguradoras, muchas de las cuales ya han salido. Pero desplazar a toda una empresa implica costo, no solo en vender el inmueble y comprar otro, en entrenar población, en empleados, moverlos de un lado a otro, etc. Y obviamente también debilita a la OTAN. Hasta ahora, Inglaterra sigue siendo miembro de la OTAN, pero dentro de la OTAN, Inglaterra vota por su lado, separado de la UE.
¿Qué quiere decir? Que puede tomar decisiones en algún momento, supongamos que la UE quiere tomar una medida defensiva X. Podemos asumir teóricamente que si a Inglaterra no le conviene, se oponga dentro de la OTAN a que se la apruebe. Y veamos ahora, ya estamos en el final, las relaciones de Estados Unidos y la UE con Trump, que son del 2016 al 2020. Lo más importante es que ya con Obama se estaba negociando un acuerdo transatlántico de asociación en comercio e inversión. Y prácticamente desde que llega Trump al gobierno en enero del 2016, así como paraliza la negociación en Asia-Pacífico de acuerdos, de los grandes acuerdos, los famosos megaproyectos, también detiene la negociación del acuerdo transatlántico. ¿Por qué qué había motivado la negociación del acuerdo para la administración Obama? Por un lado, la falta de resultados de la ronda Doha. Todos en la ronda Doha hablamos de los subsidios agrícolas como la gran piedra de tranca, ¿no? O línea divisoria entre países desarrollados y países en desarrollo. Pero también hubo otro. Los países desarrollados en la ronda Doha buscaban obtener una serie de medidas relacionadas con las que se llama los nuevos temas del comercio. Medidas ambientales, medidas laborales para impedir, por ejemplo, que un país bajara las condiciones laborales, las abaratara tanto que fuera una competencia desleal comercial a través de sus productos. Y otras de esas medidas eran, otra de las medidas nuevas que querían agregar, era, además de ambientales, laborales, comercio online o comercio electrónico, protección de inversiones, licitaciones públicas, o sea que se abriera el campo de las licitaciones públicas oficiales a las empresas de otras naciones. Así como se bajan las tarifas para atraer productos o vender productos hacia afuera, que se permitiera también la circulación de capital para realizar proyectos públicos importantes. Obviamente, ¿por qué? Porque en esos proyectos públicos las grandes empresas transnacionales de los países desarrollados tenían mejores condiciones para obtener las licitaciones que los de los países en desarrollo. Entonces, todas esas medidas que fracasaron al fracasar la ronda Doha son las que van a negociarse ahora en el acuerdo entre Estados Unidos y UE. Y obviamente detrás de esta circulación de factores tan importantes y de armonización de normativas laborales, etcétera, está el objetivo de construir cadenas de valor globales. ¿Y por qué se empieza con la negociación entre Estados Unidos y UE bajo la administración Obama? Porque obviamente todavía la importancia del mercado comercial atlántico en el 2011 era muy grande. Casi el 50% del comercio estaba aquí. Y si sumaban los dos, digamos, actores de la negociación, representaban 43% del PIB global. Esta política de Obama se va a acompañar de la negociación de un acuerdo similar en Asia-Pacífico, que lo vamos a ver cuando hablemos sobre China. Perdón. Aquí. Cuando llega Trump, se paraliza todo eso y surge la política del America First, primero Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir
que surge de una visión territorial del poder económico. Con lo que tenemos aquí es un concepto geopolítico arraigado y geoeconómico arraigado en el territorio. Si nosotros tenemos un déficit comercial con China y con Europa, continuado en el tiempo, es porque ellos se están aprovechando de nosotros. O sea, lo que nosotros perdemos, ellos lo ganan. Esto es una vuelta al concepto que está aquí de suma cero. Este concepto no es tan así, porque en un mundo como el de Estados Unidos y una economía abierta, los déficits comerciales se compensan con otras medidas de tipo financiero, no necesariamente comerciales, con inversiones y también con las famosas cadenas globales de valor que llevan a producir otro tipo de comercio. Y el problema no es que haya déficit con uno o con otro, sino si al final, en el cuadro general, los déficits se compensan. O sea, que lo que perdemos por un lado lo estamos ganando por el otro. Pero aquí, entonces sí, Estados Unidos prácticamente con Trump admite a la UE como un competidor comercial. En algún momento Trump dijo, por eso lo puse entre comillas, claro que lo dijo en inglés y con otras palabras, que la UE se había formado para aprovecharse de Estados Unidos. O sea que la integración europea no era motivada por su historia, etcétera, sino que era algo para tomar ventaja o hacerse más fuerte y obtener ventaja frente a Estados Unidos. Y en el 2018, la política exterior de primero Estados Unidos se manifiesta en tarifas restrictivas, básicamente para el acero y el aluminio europeos, que producen una serie de restricciones y sanciones europeas que dejan de importar whisky como el bourbon de Kentucky, las motocicletas Harley Davidson, los pantalones Levi. O sea, el golpe o las sanciones están dirigidas a segmentos o a empresas que son específicamente como íconos, ¿no?, de estadounidenses que son atrayentes para el público consumidor europeo. Y ahí es donde ellos ponen las sanciones. O sea, esta mini guerra comercial pasa quizás desapercibida porque a su vez Trump está haciendo toda una guerra un poco más amplia y más vocal, más evidente con China. Pero esta también fue parte de la política exterior de Trump. Y al año siguiente Estados Unidos ganó una disputa con la UE en la OMC, por la cual pudo imponer hasta 100% de tarifas a ciertos productos que estaban subsidiados por Europa. Aquí tenemos estos que son los claves. 25% le suben las tarifas estadounidenses a los productos agrícolas europeos y 10% a aviones, ¿no?, a las grandes fábricas, ¿cómo es que se llaman los franceses? No me acuerdo, Airbus. Airbus, ok. Entonces vemos aquí cómo a la sombra del enfrentamiento con China hay también una política similar con respecto a la UE. ¿Y qué pasa después de Trump? Recién en el 2021, o sea, este año, recién la administración Biden suspendió las tarifas adicionales para los productos de acero y aluminio, pero le estableció un sistema de cuotas bilaterales, vale decir, Europa no puede aumentar la cantidad de acero y aluminio que vende
a Estados Unidos. Esto es lo que se llama comercio administrado, que era un concepto que había funcionado en el siglo XX entre algunas naciones y que ya aquí prácticamente Estados Unidos había abandonado. Y fíjense que todavía se mantiene. Claro, aquí hay que entender que tenemos una coyuntura en la cual el 2020 y 2021 aparece un factor interveniente muy importante que es el COVID, en el cual todas las economías están siendo afectadas, empujadas hacia abajo, y los gobiernos tratan de mantener medidas que permitan acotar el daño. Entonces, quizás esto pueda verse como una medida temporal de Estados Unidos que más adelante se revierta. Por el momento es lo que hay. Y aquí se plantea que todavía no se ha vuelto a renegociar un acuerdo entre los dos, como un acuerdo transatlántico como Obama solicitaba. Pero ese acuerdo sí sería importante para el comercio global porque establecería estándares ambientales, y si se considera la cantidad de acero y aluminio que producen Estados Unidos y Europa, esos estándares impondrían también normativas o límites a los estándares de otros países. Profesora, perdone que la interrumpa, pero pues es que Sí, la compañera Alejandra me está diciendo que se le salió de la reunión, pero que si la puede agregar nuevamente, que se le fue la señal. aquí la tengo, dígame. Ahí está, ya la admití. Dígale a Alejandra que ya está dentro. Gracias por avisarme. Bueno, ya estamos terminando esta parte. Esto es un poco para mostrar, esto lo encontré, me pareció interesante. Fíjense que las medidas del gobierno de Estados Unidos con respecto al acero y el aluminio europeo surtieron efecto, porque aquí tienen ustedes por lo menos cómo en estos años, desde enero del 2018, creció relativamente, no mucho, pero creció la producción de acero en Estados Unidos. Cuando vuelve a caer este pico que tenemos aquí, es por el COVID. Obviamente hay menos producción porque las fábricas se paralizan, la gente tiene que estar en su casa, no creo que produzcan acero online. Entonces, pues esto es la caída enorme que tenemos. Pero luego comienza a crecer nuevamente a medida que se establecen medidas de seguridad industrial en las empresas. Y con el aluminio no se observa la recuperación todavía, o sea, y es mucho más errático el comportamiento. Pero también este crecimiento del acero tiene un problema, y el problema es que ha aumentado el costo del acero y del aluminio para las empresas. O sea, al cerrarse y al poner tarifas adicionales para importar acero y aluminio, Estados Unidos está afectando negativamente su sector de construcción, ingeniería, etcétera, todas las empresas que consumen acero y aluminio en su propio país, porque para ellas el costo ha aumentado y ese costo obviamente también afecta el consumo, porque ese costo las empresas lo van a tener que pasar a los consumidores estadounidenses. Estoy tratando de mostrar los efectos que tuvieron las medidas en Estados Unidos. Y este cuadrito creo que lo voy a dejar, porque ya se nos hizo un poco tarde, lo voy a dejar para la clase próxima. Es simplemente, no tiene mucho que ver con Estados Unidos, simplemente que en cada clase me gustaría ponerles algunas de las alternativas que se plantean con respecto al futuro.
Por ejemplo, este es un cuadro que combina qué impacto tendrían cambios tecnológicos rápidos en el sistema internacional con un crecimiento económico lento y rápido. Se los muestro rapidito. Ok. El eje este muestra una economía lenta. Estos dos cuadrantes serían economía lenta. El crecimiento económico es lento y los que están a la derecha es rápido. Pero si lo combinamos con tecnología, el cambio tecnológico hacia abajo es lento y hacia arriba es rápido. Entonces tenemos 4 escenarios. Si la economía es lenta y el cambio tecnológico es rápido, que sería un poco lo que estamos viendo ahora después de la crisis del 2008 en los países desarrollados, aquí tenemos un aumento del nacionalismo económico. Con una economía lenta y cambios tecnológicos rápidos, los gobiernos lucharían entre ellos, se enfrentarían para controlar el cambio tecnológico en su propio beneficio. Estamos en este cuadrante. Si la economía es rápida, cambia rápidamente y la tecnología también, la disrupción podría ser cooperativa, o sea, los gobiernos podrían cooperar, no quiere decir que lo hagan. ¿Por qué? Porque todos están obteniendo con un crecimiento económico rápido, una etapa de expansión, no de crisis como la actual, estarían todos beneficiándose. Entonces podrían cooperar entre sí. Si la economía crece, que estamos aquí abajo, crece rápidamente, pero la tecnología no lo hace tanto, bueno, esto podría facilitar que se establecieran organismos de control o de gobernanza de la tecnología, que haya un reparto de tecnología entre todos, poniéndose de acuerdo con respecto de cómo gobernarla. O la alternativa es que el acceso tecnológico siga fragmentado, como hoy en día, que países africanos tienen menor acceso, por ejemplo, a cosas como Internet, que poblaciones de otros niveles. Y si la economía y la tecnología es lenta, todos van a declinar, los grandes poderes, pero la declinación va a ser fragmentada. Unos van a declinar antes, otros después, unos van a declinar por sectores, otros van a declinar en general. Estas 2 últimas diapositivas, repito, no están relacionadas con el tema de hoy, es simplemente que quiero ponerles algunos de los temas que se discuten con respecto al sistema internacional en el futuro y que obviamente tienen que ver con variables geopolíticas y geoeconómicas. Las de hoy son básicamente geoeconómicas. Si ustedes cuando las miran tienen preguntas, pues me las hacen la clase próxima, ¿no? Comenzamos con esto, ¿ok? ¿Los conseguí desconcertar bastante? A ese era mi objetivo, así que me alegro. Okay. Nos bueno, cambió piensen... el curso del análisis. No, es que ya estaba muy focalizado, pero ahora también vamos a ver los grandes cuadros. Lo que pasa es que en geopolítica y geoeconomía nos estamos centrando en los estados-naciones, Estados Unidos, UE, China, por razones de tiempo. Pero hay grandes elementos con repercusiones geopolíticas y geoeconómicas, desde la pandemia hasta los temas de cambio climático, el desarrollo tecnológico, los movimientos fundamentalistas. Hay otros factores que evaden, digamos, los límites del Estado-Nación y que también son importantes. Y como no los voy a incluir en el curso, pues les voy dando unos pantallazos para que ustedes reflexionen sobre ellos si les interesan. Y si no, simplemente los dejan allí, no importa.
Ok, y creo que aquí podemos hacer nuestra, nuestra stop share. Aquí podemos hacer nuestro descanso, break. 10 minutos y volvemos. O ya están cansados. Vamos, ánimo, café, mate, té. Okay. Aunque sea sintético el café. Ah, no, café sintético. No, como un venezolano tomando café sintético. Profesora, aquí a lo sumo conseguí café colombiano. Bueno, pero eso está bien, Ale contenta. Sí. Alejandra dice, ese es el mejor del mundo. Pero Okay. me gusta más el merideño, el de los pueblos del sur. Ah, bueno, tampoco. Muy específico. Ese no lo va a conseguir en el mercado internacional. No. Ok, 4:15 volvemos. Rita. Sí, dígame, Roberto. Yo ahora corto esta grabación y se va a incorporar Hernán, que va a seguir en lugar mío. Así pero nosotros que seguimos conectados. Claro, yo interrumpo la grabación de este bloque y después la subo. Ahora ok, y con Hernán sigue, perfecto. Pero entonces salimos de la reunión o no? No salga de la reunión, simplemente apague el audio o el video y en 10 minutos les vuelvo a decir cuando estoy de regreso.